bien fuerte. ¿Cuánto tiempo debemos deambular? ¿Cuánto tiempo debemos deambular para encontrar nuestro significado? Para sostener lo que queda. El amor. Hemos visto su forma más completa. Por cómo buscamos en aguas poco profundas eso que corre tan profundo. Sentimos el fuego del cariño, el cálido resplandor de ser visto. Y sin embargo, todavía nos queda la esperanza de una expresión que nos convenza. Donde la pasión y el romance fallan, donde el dolor abraza la belleza. El amor. Como el bebé en el vientre respirando, aún sin nacer, acunado en afecto, una nueva esperanza y recompensa. Como el padre que está de pie con su hijo, mientras las olas rompen en la orilla, una nueva vida, llena de plenitud, refugio en medio de la tormenta. Como el niño que aprende a llevar a quien lo cargó antes, que considera a su madre como un tesoro, como su deber y recompensa. He escuchado una historia, palabras antiguas que se narran una y otra vez de un hombre, el rostro del amor, que eligió la muerte en lugar de tronos y ahí se muestra el amor más pleno, en ese sacrificio, en el día en que Jesucristo, el Hijo de Dios, yacía en mi tumba. El amor que nunca termina. Lo puedes ver cuando un hombre da su propia vida por un amigo. Buenas tardes, iglesia. Le damos un fuerte aplauso a Dios porque hoy hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra esperanza a través de Jesucristo? ¿Cuántas personas creen aquí, y tú que nos estás viendo por internet, vía Facebook y YouTube, que Cristo es nuestra razón de ser? Cristo es nuestro aliento de vida. ¿Sabes? Cuando era un estudiante, llegué a escuchar una palabra que muchas veces decíamos: la esperanza muere al último. Y esa palabra denotaba el hecho de querer dar ánimo cuando nuestra situación no estaba en buenas condiciones, sea por un resultado negativo que tuvieras en la escuela, por un resultado nada positivo en cuanto a tu salud o algún otro acontecimiento. Sin embargo, cuando uno escuchaba esa palabra, la esperanza muere al último, como que algo dentro de uno lo hacía a uno sentirse un poquito mejor. Y es que la palabra esperanza es confiar en todo, plenamente en que Dios nos va a dar la victoria anhelada. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabes por qué te digo esto? Si en este momento alguien me preguntara qué significa para ti la palabra problema, hay dos maneras de definirlo. Uno, en la cuestión de las matemáticas, podría decirse que el problema no es más que el resultado de un conjunto de números, sean sumas, restas, divisiones o multiplicaciones, y de acuerdo a como yo dé el resultado, este puede ser positivo o negativo. Pero también definimos problema en el aspecto personal, en el hecho de que es un conjunto de situaciones que pueden dar por resultado en nuestro diario andar un resultado agradable o desagradable. Y ese resultado va en detrimento de si nosotros estamos
haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas o si consultamos a aquel que nos creó con un propósito. Estamos en este momento en crisis, iglesia. El mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Y las crisis, déjame decirte, que no son nuevas. Los que ya tenemos cierta edad sabemos que siempre ha habido crisis. Las crisis son temporales. Dios es eterno. ¿Cuántos lo creen? Dios es eterno y Él sabe en qué momento va a pasar las situaciones que estamos pasando. Yo quiero que por favor, pero antes vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias porque este es un tiempo en que queremos disfrutar de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de tu siervo, Señor, sea una palabra que edifique a tu iglesia y que no salgamos igual, pero sobre todo, Señor, que salgamos con un gozo en el corazón, sabiendo de antemano que tú vas delante de nosotros cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te comentaba, hay crisis en este momento en el mundo. El mundo está siendo sacudido. Vimos ayer, no sé si alguien por las redes vio la situación en un país hermano, en Colombia, la situación en la Ciudad de México, nuestra ciudad, que en este momento estamos padeciendo por agua que sea realmente un líquido vital saludable. Sin embargo, aquí es donde entra precisamente cómo estamos respondiendo ante la adversidad. ¿Estamos inmóviles, simplemente como observadores de lo que pasa? ¿O hacemos lo que Dios nos pide que hagamos conforme a la palabra? Cada que hay una adversidad, nosotros tenemos que entrar al trono de su gracia, iglesia. Nosotros debemos recordar la palabra: si mi pueblo se humillare. ¿Te has humillado ante el Señor en estos días? ¿O eres partícipe solamente de comentarios en contra de las situaciones naturales? Porque si es así, te recuerdo algo. Efesios 6 nos dice claramente que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, nuestra lucha es espiritual, no tiene nada que ver con lo natural. Y si tú estás pensando que en lo natural vas a resolver las cosas, déjame decirte que vas a ir tú solo, con tus propias fuerzas. Es necesario meterse de lleno con Dios y clamarle a Dios por cada situación. No es quejarse, es ser como ese niño que tiene la confianza plena de que lo que le pide al Padre, sabe que de antemano Dios le va a responder para bien. El Salmo 40 nos dice en el versículo 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántas veces no has pasado por situaciones de crisis y mírate, sigues vivo, sigues todavía caminando con fe? ¿Por qué te abates en las contiendas tan naturales que Dios ya te había dicho que ibas a pasar? Iglesia, este mundo que está en crisis necesita de Cristo, necesita de la luz que le muestre que hay una puerta que es de salvación. Necesita esa lámpara encendida que lo guíe a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa lámpara somos todos nosotros si buscamos de Dios diariamente. No debemos dejar que el aceite que Dios nos ha dado a través de la palabra se apague. Se apaga la palabra cuando cierras la Escritura y cuando te confías en memorizar la palabra. Pero eres un carbón encendido cuando te metes de lleno con Dios para buscarle diariamente, y que con esa pequeña porción de palabra, no para el conocimiento ni para envanecerse, sino en la humildad de dar ese alimento a aquellos que están necesitados en este momento, tú seas ese luz en el camino de esas personas. En este momento hay muchas personas que están enlutadas. En este momento hay muchas personas que están enojadas con Dios. En este momento hay muchas personas que son incrédulas y que quizás alguna vez creyeron en Dios,
y hoy sienten que su vida es un caos. Como iglesia debemos animarnos los unos a los otros, porque también nosotros vamos a ser atribulados. Pero iglesia, esta situación es porque Dios nos va a poner de ejemplo ante el mundo, pues Él se va a glorificar en nosotros si nosotros somos obedientes. Lo que acabamos de ver en Moisés. Moisés se sentía indigno cada que Dios lo enviaba ante Faraón. ¿Cuántas veces que Dios enviaba a Moisés, Faraón endurecía su corazón? Y Moisés pensaba que él tenía que ir con sus propias fuerzas y decía: Señor, yo ya no puedo. Mira, cada que voy con el Faraón me niega. Ve, porque yo sé que el Faraón se va a enojar más, pero va a ir otra plaga. Yo mismo lo voy a provocar. Estas plagas que estamos pasando, de que el agua está salitre, ¿crees que no es casual? ¿Crees que no es para que la iglesia se levante e interceda y pida a Dios, manda la lluvia? ¿Qué estamos haciendo, iglesia, si solo nos enfocamos en el problema, cuando sabemos que hay uno que resuelve todos los problemas y que nos enamoró a todos nosotros en la cruz del Calvario? Iglesia, Dios no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de la luz de su amor por causa de nuestra desesperación. Cuando dejamos que el aspecto carnal nos aleje de su presencia. Pero si nos metemos de lleno con Dios en la adoración, en la oración, en la palabra, y la disfrutamos, escúchame bien, iglesia, disfrutamos la palabra. Disfrutar la palabra no es que te obliguen a que tú tengas que estar llenando porque me dijeron que si no se van a enojar. No, disfrutar es que pruebes la palabra como un alimento y que llene tu espíritu de gozo en medio de tu tristeza, en medio de esa aflicción, y te levante como una luz resplandeciente para decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son luz en medio de la oscuridad en estas situaciones que estamos pasando? Nosotros debemos estar metidos de lleno en la oración diariamente, iglesia, porque es la única manera de responder ante toda situación que está sucediendo y que cada día se está cerniendo más y más en nuestro mundo. No podemos vivir en el pasado. Tenemos que aprender a caminar en medio del mar de la adversidad, como lo hizo aquel hombre llamado Pedro, que era un arrebatado y se bajó de la barca. Se atrevió a hacer algo sobrenatural. Pues entonces, ¿no dice la palabra que nosotros vamos a hacer muchas cosas mayores que hizo el Señor Jesús? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que puede hacer cosas mayores que Jesucristo si Él nos ha dado la autoridad a través de su palabra? Debemos dejar a un lado el temor y aprender a caminar en medio de una crisis. Hay 4 puntos que yo te quiero decir en las que Dios nos dice cómo confrontar cada crisis. El punto número 1 es que cada crisis nos ayuda a hacer un recuento de nuestra propia vida y nos enseña cuáles son los puntos débiles que Dios nos está mostrando, y debemos de buscar la manera de cambiar. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Lo acabamos de ver en el Salmo 40. El número 2, en las crisis Dios manifiesta con poder su gloria. Multimedia, si me pones el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Siguiente, por favor. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Iglesia, Dios conoce cada uno de nuestra manera de ser. Dios nos conoce desde mucho antes que naciéramos. Dios sabe cómo está tu condición, pero a veces las tormentas están aquí en la mente condenándote por algo que ya fue cancelado en la cruz del Calvario. Dios ya cumplió su palabra y nos perdonó a todos.
El problema es cuando uno se sumerge en la depresión, en volver a recordar un pasado que ya debe ser enterrado, porque si estamos en ese momento de esa actitud, nos estamos comportando como niños fluctuantes y se supone que somos personas maduras para la gloria de Dios. Si tú eres soldado de Cristo, debes entender que el mundo te va a lastimar, te va a ofender, te va a humillar y te va a escupir, y aún así no vas a dejar de amar a las personas del mundo orando por ellas. Cargar la cruz, iglesia, significa imitar a Cristo. Cargar la cruz es saber que no todos los días van a ser días felices. Cargar la cruz es saber que muchas veces vas a tener que guardar silencio aunque tu corazón esté dolido y triste. Y cargar la cruz es saber que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida doblemente, mucho antes de que tú le conocieras. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos crees que Dios se va a manifestar con poder y con gloria en tu vida? ¿Tienes esperanza en ello, iglesia? ¿Tienes esperanza en que Dios va a responder a tus oraciones? Es tiempo de dejar esa fe pequeñita que es nula y que a Dios no le agrada. Esa fe tiene que ser como esa esperanza que motiva a creer que Dios ya lo hizo, aun cuando yo no lo estoy viendo. En tiempos de crisis, iglesia, es el tiempo en que la iglesia despierte. Es el tiempo en que la iglesia no debe quedarse inmóvil, observando lo que el mundo hace. Es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe, usando la espada de la fe, su palabra. Si Dios ya nos dio la autoridad, ¿por qué no avanzar sabiendo de antemano que Él va delante de nosotros? ¿Por qué seguir pensando que si cometemos errores o tropezamos, eso significa que Dios ha dejado de amarnos? ¿Acaso no recordamos a Pedro cuando Jesús, ahí en la orilla del mar, le dice, ¿aún me amas? ¿Crees que Dios te ha dejado de amar porque has cometido algún error? Dios nunca nos ha dejado de amar. Es nuestra conciencia que a veces nos acusa de un pasado que Dios ya lo canceló en la cruz del Calvario. Iglesia, el punto número 3 es que Dios no le teme a la crisis. Libro de Mateo, capítulo 8, versículos 24 al 26. Si me lo pones, por favor. Y dice así: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuál es tu tormenta, iglesia? Que te hace muchas veces no poder conciliar el sueño. ¿Cuál es esa tormenta? ¿La falta de trabajo? ¿Tu relación en el matrimonio? ¿Tu relación con tus padres? ¿La relación con tus hijos? ¿La relación laboral? Toda tormenta tiene un principio y tiene un fin. Y si nosotros buscamos al capitán de esa barca, Él nos da la esperanza de que esa crisis va a terminar, pero va a ser para su gloria y su honra, porque en ese lugar de crisis a ti te va a usar grandemente para que esa gente que no conoce de Dios llegue a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que van a ser testimonio para Cristo Jesús? Gózate, iglesia, porque cuando está la situación adversa es porque Dios a ti te envió ahí como una atalaya. No para que te pongas a quejarte o a criticar al que sabes que anda mal, sino para que dobles rodilla por él, para que ores por su situación, sin esperar a nada cambio ni agradecimiento. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. La mejor de las sabidurías es guardar silencio, pero orar con fervor, iglesia, porque en la oración que es de un corazón contrito y humillado, al Señor le place convertir
toda situación que sea de adversidad en una situación favorable, no solo para ti, sino para esas personas en las que tú creíste que jamás iban a cambiar. Todos los que estamos aquí, los que están viéndonos, hubo una persona que oró por ti, hubo una persona que te compartió, pero también esa persona muchas veces le rechazamos, porque éramos como ese faraón, teníamos un corazón lleno de orgullo, y cada que nos pasaba una situación y esa persona nos compartía aún más endurecíamos nuestro corazón. Pastor nos comentaba el domingo que a veces así somos nosotros aún todavía en las cosas de Dios. Es verdad, iglesia, no somos perfectos. El hecho de llegar a Cristo, el hecho de caminar con Él, no significa que no vamos a cometer errores. Pero si nos despertamos en su presencia y permitimos que Dios incomode nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Él mismo va a hacer que rectifiquemos nuestra vida y dejemos de llevar una vida desviada del propósito de Dios. Yo creo que mis amigos y hermanos que están de aquel lado y toda la iglesia aquí presente, Dios ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Es cuestión de arrebatar la bendición, iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que pueden arrebatar esa bendición? Porque nuestra boca tiene poder para declarar de aquello que está muerto y seco, vida y vida en abundancia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y es verdad, Dios no le teme a la crisis, porque Él nos crió a todos nosotros con un propósito. Y si Él nos hizo a imagen y semejanza nuestra, ¿a quién debemos de temer si Él está con nosotros? Y si Él es con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Iglesia, las crisis son temporales, Dios es eterno y Dios nos da palabras de esperanza, Dios nos da palabras que mitigan el dolor, que nos hacen ver que ya todo está escrito. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Agua Viva Tampico. ¿Quién es tu fortaleza, iglesia? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu esperanza, iglesia? ¿Quién te ha dado la libertad para caminar en fe, en creer en que ya tienes la victoria en Cristo Jesús? ¿Acaso no podemos estar con la esperanza que le veremos? Sabemos que en estos tiempos, nos lo han dicho nuestros pastores, va a haber sacudidas. Pero si estamos en Cristo Jesús, ¿por qué hemos de atemorizarnos? Esto es como la situación de aquella mujer que está en parto. En esos dolores que están pasando constantemente y que están sacudiendo al mundo, es la llegada de Cristo. ¿Cuántos anhelan verlo? ¿Cuántos creen que va a venir a manifestar su poder y con gloria? Aquel que vino como un humilde carpintero y fue traspasado en la cruz como un cordero inmolado para que se cumpliese la palabra que por sus llagas fuimos todos sanados. ¿Por qué no lo adoramos un momento y a través de esa adoración reflexionamos que Cristo está entre nosotros y Él está aquí abrazándonos? Tú el que estabas dormido, tú el que buscas una palabra de esperanza, a ti el que al que te han dicho que ya no tiene remedio tu situación, hoy es el tiempo de adorar en medio de un corazón dolido, en medio de un corazón desesperado. ¿Sabes por qué? Porque pase lo que pase, esta tribulación es nada comparada con la gloria de Dios. Al estar en su presencia,
todos aquellos que confiamos en Él. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Existe un sueño mucho más que la imaginación, sobre un pueblo que espera a su rey. Cuando el rey venga, todo el mundo cambiará. Mientras su pueblo esperando le canta, el rey vendrá. Levanta tu voz, iglesia. Que con justicia y con poder el reinará. Y ante él se doblará toda rodilla declarando que Él es rey, que Él es rey. Cuando el rey venga, no habrá frío, no habrá calor. Cuando el rey venga, no habrá llanto ni dolor. Será un gran día, pues todo ojo le verá. Mientras su pueblo esperando le canta. Decimos, el rey vendrá, el rey vendrá. Todos verán que con justicia y con poder Él reinará. Y ante él se doblará toda rodilla declarando que Él es rey. El rey vendrá, decimos, el rey vendrá. Todos verán que con justicia y con poder Él reinará. Y ante él se doblará toda rodilla declarando que Él es rey, que Él es rey, que Él es rey. Todo lo que pidieran en oración en mi nombre, creyendo lo recibirán. Es tiempo de activar la fe, iglesia, y pedir en el nombre de Jesús que con poder la sequía se va en este momento, en el nombre de Jesús, en toda nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación. Lluvia del tercer cielo descenderá para anegar con aguas dulces los manantiales, los ríos, los campos, donde veremos nuevamente un fruto agradable y perfecto, porque creemos que si pedimos con fe, el Señor no menosprecia a aquel que ve su corazón contrito y humillado. Hoy pedimos por la paz en el mundo, pedimos por toda situación que está sucediendo en nuestros hermanos en toda Latinoamérica, por lo que aconteció en la Ciudad de México. Hoy, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, dejamos a un lado las peticiones personales y nos ponemos en la brecha por ese dolor de esa mujer enlutada, de ese joven que perdió a su novia, de esa mamá que perdió a su hijo, de esas personas que están todavía sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Pero también hoy creemos que le veremos y nos gozaremos estando en su presencia. Hoy creemos en el nombre de Jesús que Dios nos usará grandemente como portadores de luz y que a través de nuestros labios, carbones encendidos, palabra de Dios saldrá de nuestros labios y se cumplirá la promesa de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Hijo de Dios, Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Canta
al Señor. Cántale al Señor. Aleluya. Decimos aleluya. Alabamos al Señor. Aleluya. Aleluya. Decimos el Rey. El Rey vendrá. Todos verán que con justicia y con poder el reinará. Se doblará toda rodilla declarando que el Rey, una vez más, el Rey vendrá. El Rey vendrá, todos verán que con justicia y con poder el reinará. Y ante se doblará toda rodilla declarando que Él es Rey, que Él es Rey. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú despiertas a tu iglesia como una lámpara encendida. Y a ti, amigo, amiga, tú que escuchas por primera vez que Dios te ama y que te perdona toda situación que tú hayas hecho. Hoy hay un regalo de Dios a través de una pequeña oración que ha cambiado los corazones de mucha gente, y que todos aquellos que hicimos esa oración, el Señor nos enamoró eternamente. Hoy yo te invito a hacerla y repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de todos mis pecados, y estás sentado a la diestra del Padre. Y hoy hay fiesta en el cielo, porque yo, siendo pecador, en el tercer cielo hay fiesta, porque, Señor Jesús, hoy habitas en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. No te desconectes, iglesia.